«Te despido ahora», gritó la gerente al becario, sin saber que él era el nuevo CEO. La lluvia golpeaba las ventanas del corporativo de Grupo Financiero Santander en la colonia Santa Fe, Ciudad de México, mientras Mateo Reyes ajustaba su gafete de becario por 10ª vez esa mañana. A sus 24 años, recién egresado de la licenciatura en Administración de Empresas de la UNAM, con mención honorífica, había conseguido aquella beca de titulación después de 2 años de enviar currículums a cada empresa financiera de la ciudad. Su camisa blanca, la misma que lavaba cada noche en la pequeña habitación que rentaba en Naucalpan, mostraba las arrugas inevitables de quien no puede pagar tintorería, pero estaba impecable de limpieza. Llevaba 3 meses trabajando en el área de análisis financiero, haciendo reportes que nadie leía, preparando café que nadie agradecía y soportando las miradas despectivas de Lorena Márquez, la gerente de división que había dejado claro desde el primer día que los becarios eran, en sus propias palabras, un estorbo necesario para cumplir con las cuotas de responsabilidad social de la empresa. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal, suscribiéndote y dejando tu like, así vamos a poder seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Aquella mañana de jueves, Mateo había llegado 2 horas antes de su horario oficial. Tenía una razón. El sistema de análisis de riesgo crediticio que la empresa usaba había mostrado una anomalía que detectó la noche anterior mientras revisaba reportes atrasados. No era su responsabilidad, ni siquiera su área, pero algo en los números no cuadraba. Había pasado la madrugada en la biblioteca de Ciudad Universitaria, porque en su cuarto no tenía internet suficiente para descargar las bases de datos necesarias, cruzando información hasta encontrar el patrón. Ahora, con ojeras marcadas, pero con una carpeta llena de evidencia bajo el brazo, esperaba el momento adecuado para presentar sus hallazgos. El corporativo comenzaba a llenarse. Los empleados de tiempo completo llegaban con sus cafés de Starbucks, platicando sobre el tráfico del segundo piso o los planes del fin de semana en Valle de Bravo. Mateo los observaba mientras organizaba su pequeño cubículo compartido con otros 2 becarios, ambos estudiantes de universidades privadas que, aunque amables, dejaban claro que aquella beca era solo un requisito en su currículum, no una necesidad existencial como para él. Revisó una vez más su análisis. Los números eran claros. Alguien estaba manipulando las calificaciones de riesgo en préstamos hipotecarios de alto valor, aprobando créditos que no cumplían con los requisitos mínimos de la institución. No era una cantidad masiva, lo suficientemente pequeña para pasar desapercibida en las auditorías regulares, pero lo suficientemente grande para representar un riesgo de varios millones de pesos si esos créditos caían en cartera vencida. Lorena Márquez entró como tromba a la oficina a las 9:30, media hora tarde como siempre, con su característico tacón alto repiqueteando en el piso de mármol y su perfume caro invadiendo el espacio. Era una mujer de 42 años. Cabello perfectamente laceado, traje sastre, que probablemente costaba más que 3 meses de la beca de Mateo, y un máster en finanzas del TEC de Monterrey que mencionaba en cada junta. Había llegado a su posición no tanto por competencia, sino por ser prima del subdirector general, un secreto a voces en toda la empresa. Su gestión se caracterizaba por apropiarse del trabajo de sus subordinados y culpar a otros de sus errores, especialmente a los becarios, quienes no tenían voz ni voto para defenderse. La mañana transcurrió con normalidad hasta que durante la junta de revisión mensual a las 11, el director de riesgos mencionó de pasada unas irregularidades detectadas en algunos expedientes de crédito hipotecario. Mateo sintió que su corazón se aceleraba. Era el momento.
Levantó la mano tímidamente, algo que ningún becario hacía jamás en esas juntas. Lorena lo fulminó con la mirada. ¿Sí?, preguntó el director de riesgos, más por sorpresa que por genuino interés. Disculpe, licenciado, creo que podría tener información relevante sobre esas irregularidades, dijo Mateo, su voz firme a pesar de los nervios. El silencio en la sala de juntas fue absoluto. 15 personas, entre gerentes y directores, voltearon a verlo como si un fantasma hubiera hablado. Lorena Márquez palideció primero, luego se puso roja de furia. «Reyes», su voz era veneno puro. «Los becarios no tienen permitido intervenir en estas juntas. Regresa a tu lugar». «Pero, señora Márquez, es que encontré un patrón en los créditos aprobados en los últimos 6 meses que regreses a tu lugar». Lorena se puso de pie, su voz subiendo peligrosamente de volumen. «¿Cómo te atreves a interrumpir una junta de este nivel? ¿Quién te crees que eres?» El director de riesgos, un hombre de 50 años llamado Ernesto Villarreal, intervino con calma. «Lorena, déjalo hablar. Si encontró algo, es mejor escucharlo». La gerente apretó los labios, pero se sentó, lanzándole a Mateo una mirada que prometía represalias. El becario se acercó al proyector con manos temblorosas. Conectó su laptop personal, una Dell vieja que había comprado de segunda mano, y comenzó su presentación. Durante 20 minutos, con una claridad y profesionalismo que dejó boquiabiertos a varios presentes, expuso su análisis. Mostró cómo 37 créditos hipotecarios, todos por montos superiores a los 3 millones de pesos, habían sido aprobados en los últimos 6 meses con calificaciones de riesgo manipuladas. Los solicitantes cumplían apenas con el 60% de los requisitos, pero alguien había modificado los reportes de buró de crédito y las verificaciones de ingresos para que aparentaran cumplir con el 100%. Y lo más preocupante, continuó Mateo, mostrando un gráfico de correlación, es que todos estos créditos fueron procesados por el mismo departamento y aprobados con la firma digital de la misma persona. Hizo una pausa. En la pantalla apareció un nombre: Lorena Márquez. El ambiente se volvió tan tenso que se podría haber cortado con un cuchillo. Lorena se levantó de un salto, su cara completamente desencajada. «Esto es una calumnia, una mentira absoluta», gritó, señalando a Mateo con un dedo acusador. «Este becario resentido está inventando todo para hacerme quedar mal. Yo exijo que se le despida inmediatamente». Ernesto Villarreal levantó una mano. «Mateo, ¿tienes evidencia de esto?» «Sí, señor. Toda la documentación original está en los servidores de la empresa. Yo solo crucé la información pública con los expedientes que tenía acceso como becario del área. Aquí está el log de accesos, las fechas de modificación de los archivos y los respaldos automáticos del sistema que muestran los cambios realizados». Mateo entregó una memoria USB. «Todo está ahí». El director de riesgos tomó la memoria y miró a Lorena. «Vamos a revisar esto con el departamento legal y auditoría interna». «No hay nada que revisar», chilló Lorena, completamente fuera de control. «Este becario muerto de hambre está tratando de destruir mi carrera. Seguramente algún competidor le pagó para inventar estas mentiras». «Nadie me pagó nada, señora Márquez», respondió Mateo con una calma que contrastaba con la histeria de su jefa. «Encontré las irregularidades por accidente mientras revisaba reportes atrasados. Es mi deber reportarlas». Lorena caminó hacia él con paso amenazante. «Tú no tienes ningún deber más que hacer lo que yo te ordeno. Eres un becario, un don nadie que está aquí por lástima. ¿Crees que alguien va a creerle a un estudiante muerto de hambre sobre una gerente con 15 años de experiencia?» «Creo que van a creerle a los números», respondió Mateo simplemente. La gerente perdió completamente la compostura. «Te despido ahora.
Gritó con todas sus fuerzas, su voz resonando en toda la sala de juntas. «Reúne tus cosas y lárgate de este edificio inmediatamente. Estás despedido». «Lorena», intervino Ernesto Villarreal con voz dura, «tú no tienes autoridad para despedir a nadie sin el visto bueno de Recursos Humanos y una causa justificada». «La causa justificada es que está difamando a un miembro senior de esta empresa. Es calumnia y lo voy a demandar». Lorena estaba completamente descontrolada, gesticulando salvajemente. «Mi primo, el subdirector, va a saber de esto». En ese momento, la puerta de la sala de juntas se abrió. Todos voltearon. Un hombre de aproximadamente 35 años, vestido con un traje gris impecable pero discreto, entró con paso seguro. Llevaba unas carpetas bajo el brazo y una expresión seria. Mateo lo reconoció inmediatamente. Era Daniel Cortés, el hombre que había conocido 3 meses atrás, en circunstancias que ahora parecían pertenecer a otra vida. Había sido un sábado por la tarde, en la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria. Mateo estaba terminando su tesis de licenciatura, un análisis sobre modelos de predicción de riesgo crediticio en instituciones financieras mexicanas, cuando un hombre se acercó a su mesa. Vestía jeans y una camisa de mezclilla, nada que llamara la atención, pero había algo en su forma de moverse que hablaba de educación y recursos. «Disculpa», había dicho el hombre. «¿Tú eres estudiante de administración?» «De hecho, ya me gradué», respondió Mateo, sin levantar mucho la vista de su laptop. «Solo estoy terminando unos últimos detalles de la tesis». «¿Te puedo hacer una consulta? Es que tengo un pequeño negocio familiar y estoy teniendo problemas con un análisis financiero. Mi contador me dice una cosa, pero los números no me convencen». El hombre sonrió con timidez. «Vi que tienes varios libros de finanzas y pensé que tal vez podrías echarme un vistazo rápido. Te pago lo que me cobres». Mateo había levantado la vista entonces, evaluando al hombre. No parecía peligroso y la biblioteca estaba llena de gente. Además, podía usar cualquier dinero extra. «Déjame ver qué tienes». El hombre, que se presentó como Daniel, sacó una laptop y abrió una hoja de cálculo. Era un análisis de flujo de efectivo de lo que parecía ser una pequeña empresa distribuidora. Mateo lo revisó durante varios minutos, sus ojos moviéndose rápidamente por las columnas de números. «Tu contador está usando un modelo de depreciación incorrecto para tu tipo de activos», dijo finalmente. «Está aplicando línea recta cuando, por la naturaleza de tu inventario, deberías usar el método de saldos decrecientes. Además, no está considerando el costo de oportunidad del capital inmovilizado en inventario de lento movimiento». Daniel lo miró impresionado. «¿Cómo viste eso tan rápido?» «Está aquí en las notas al pie». Mateo señaló la pantalla. «Y aquí se puede ver que tu rotación de inventario está muy por debajo del estándar de la industria. Eso significa que tienes dinero atrapado en productos que no se venden, lo cual tiene un costo financiero que tu contador no está incluyendo en el análisis». «¿Y eso cómo se arregla?» Durante la siguiente hora, Mateo le explicó detalladamente cómo reestructurar su análisis financiero, qué métricas debía monitorear y cómo optimizar su gestión de inventario. Daniel escuchaba con atención, haciendo preguntas inteligentes que demostraban que sabía más de lo que aparentaba. Cuando terminaron, el hombre sacó su cartera. «¿Cuánto te debo?» «No se preocupe». Mateo cerró su laptop. «No me tomó mucho tiempo, pero me has ayudado mucho. Déjame al menos invitarte un café o algo de comer». Mateo titubeó. La verdad era que no había comido nada más que un pan dulce en todo el día, ahorrando para pagar la colegiatura de un diplomado que quería tomar. «Bueno, si insiste». Fueron a la cafetería de la biblioteca, donde Daniel insistió en pagar tortas y café para ambos. Mientras comían, platicaron.
Daniel hacía preguntas sobre los estudios de Mateo, sus planes futuros, sus intereses académicos. Parecía genuinamente interesado, sin el aire de condescendencia que Mateo había encontrado en tantos otros profesionistas exitosos. ¿Y ya tienes trabajo?, preguntó Daniel. Estoy buscando. He enviado como 200 currículums, pero sin experiencia es difícil. Conseguí una entrevista para una beca de titulación en Grupo Santander, pero no sé si me vayan a aceptar. ¿Grupo Santander? Daniel pareció sorprendido. Es una buena empresa. Sí, pero la paga de becario es muy poca. Apenas me alcanzaría para transporte y comida, pero al menos sería experiencia. Daniel asintió pensativo. La experiencia es importante. ¿Qué área? Análisis financiero. Es justo lo que estudié. Intercambiaron números de teléfono antes de despedirse, con Daniel diciéndole que si necesitaba cualquier otra consulta sobre su negocio, con gusto le pagaría como consultor. Mateo no pensó mucho en ello en ese momento, concentrado en su entrevista de la siguiente semana. 2 semanas después, cuando Mateo ya había conseguido la beca y estaba en su segundo día de trabajo, se encontró con Daniel en el lobby del edificio de Grupo Santander. El hombre vestía ahora un traje ejecutivo y llevaba un gafete que lo identificaba como asesor externo. ¡Mateo! Daniel sonrió ampliamente. ¿Trabajas aquí? Don Daniel, sí, conseguí la beca que le comenté. ¡Qué bien! Yo vengo seguido por unos proyectos de consultoría. Si necesitas ayuda con algo, no dudes en buscarme. Durante los siguientes 3 meses, Mateo se encontró con Daniel varias veces en el edificio. Siempre intercambiaban saludos cordiales. A veces platicaban brevemente en el elevador o en la cafetería. En una ocasión, Daniel le pidió revisar un análisis de mercado que estaba preparando para una presentación, y Mateo encontró varios errores metodológicos que el hombre agradeció efusivamente. En otra, le consultó sobre modelos de evaluación de empresas, y Mateo le explicó las diferencias entre flujo de caja descontado y múltiplos comparables con una claridad que impresionó al hombre. Lo que Mateo no sabía, lo que nadie en el edificio sabía excepto el Consejo de Administración, era que Daniel Cortés no era un simple asesor externo. Era el nuevo director general de Grupo Financiero Santander, nombrado por la Casa Matriz en España 3 meses atrás con un mandato claro: limpiar la institución de prácticas corruptas y renovar el liderazgo con talento genuino. Daniel había pedido específicamente 3 meses de anonimato antes de su presentación oficial para poder observar la empresa desde dentro sin que nadie supiera quién era realmente. Había estado evaluando no solo procesos y números, sino personas. Y Mateo Reyes había llamado su atención desde aquella primera conversación en la biblioteca. Daniel había investigado discretamente al joven. Mateo Reyes García, 24 años, originario de un pueblo pequeño en el Estado de México llamado Atlacomulco, hijo único de una madre trabajadora doméstica y un padre albañil fallecido cuando él tenía 15 años. Había estudiado toda su vida en escuelas públicas, graduándose como el mejor promedio de su generación en la preparatoria. Rechazó becas de universidades privadas para estudiar en la UNAM, la universidad pública, porque le daba vergüenza aceptar caridad cuando había otros estudiantes que la necesitaban más. Trabajó durante toda la carrera en diversos empleos, desde repartidor de volantes hasta capturista nocturno en una oficina gubernamental, para pagar sus gastos y ayudar a su madre. Se graduó con mención honorífica, promedio de 9.8, y una tesis que sus profesores consideraban digna de publicación. Era, en otras palabras, exactamente el tipo de talento que Daniel buscaba para transformar la empresa. Ahora, entrando a aquella sala de juntas donde Lorena Márquez acababa de gritar: «¡Te despido ahora!»,
A ese mismo joven que Daniel había estado monitoreando con interés creciente, el nuevo director general decidió que era momento de revelar su verdadera identidad. «Buenos días», dijo Daniel con voz tranquila, pero que cortó todas las conversaciones inmediatamente. Todos en la sala lo miraron con confusión, excepto Ernesto Villarreal, quien palideció al reconocer de inmediato a quién tenía frente a él. «Señor Cortés». Ernesto se puso de pie rápidamente. «¿Cortés?», repitió alguien. El murmullo se extendió por la sala. Daniel caminó hacia la cabecera de la mesa y colocó sus carpetas sobre ella. «Para quienes no me conocen, permítanme presentarme formalmente. Soy Daniel Cortés, el nuevo director general de Grupo Financiero Santander, nombrado por la Casa Matriz hace 3 meses. He estado trabajando de manera anónima estos últimos meses para evaluar la situación real de la institución antes de asumir públicamente mi cargo, que formalmente inicio el próximo lunes». El silencio en la sala era tan absoluto que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Lorena Márquez se había quedado literalmente con la boca abierta, su cara pasando del rojo de la furia al blanco del terror. «Durante estos 3 meses», continuó Daniel, su mirada recorriendo la sala, «he identificado varios problemas estructurales en esta organización. Ineficiencias operativas, prácticas cuestionables y, lo que es más preocupante, una cultura que castiga el mérito y premia la mediocridad». Su mirada se posó en Lorena. «Una cultura donde gerentes incompetentes abusan de su poder y se apropian del trabajo de otros». «Señor Cortés, yo puedo explicar», empezó Lorena, pero Daniel levantó una mano. «Lo que acabo de presenciar aquí es un ejemplo perfecto de todo lo que está mal en esta institución. Un empleado, sin importar su nivel, identifica un problema serio que podría costarle a la empresa millones de pesos y potencialmente su reputación. Presenta su análisis de manera profesional y fundamentada. Y en lugar de ser escuchado y reconocido, es gritado, insultado y amenazado con despido por alguien que, casualmente, resulta ser la principal sospechosa de las irregularidades señaladas». Daniel abrió una de sus carpetas. «Lorena Márquez, he estado revisando tu gestión durante las últimas semanas. He hablado con tu equipo, he analizado tus reportes, he examinado tus decisiones. Y lo que he encontrado es un patrón consistente de incompetencia disfrazada de autoridad». Sacó varios documentos: aprobaciones de crédito sin la debida diligencia, reportes plagiados de tus subordinados presentados como tuyos, múltiples quejas de recursos humanos que fueron enterradas gracias a tu conexión familiar con el subdirector. «Eso no es cierto», tartamudeó Lorena, su voz ahora sin fuerza. «No, tengo aquí 17 quejas formales de empleados que trabajaron bajo tu supervisión en los últimos 5 años, 17 personas que renunciaron o pidieron ser transferidas citando tu ambiente laboral tóxico. Y eso sin contar las quejas informales que nunca llegaron a recursos humanos por miedo a represalias». Daniel cerró la carpeta. «Tu primo, el subdirector, presentó su renuncia ayer por la noche, anticipándose a su despido. Ya no tienes protección política en esta empresa». Lorena se dejó caer en su silla completamente derrotada. Daniel volteó hacia Mateo, quien había permanecido de pie junto al proyector, observando todo con una mezcla de shock y confusión. «Mateo Reyes, he estado monitoreando tu trabajo desde que entraste a esta empresa. He visto cada reporte que has escrito, he leído cada análisis que has hecho, incluso los que fueron enterrados o presentados por otros como propios». Se acercó al joven becario. «Tu análisis sobre optimización de portafolio de la semana pasada fue brillante. Tu propuesta de reestructuración del sistema de scoring crediticio de hace 2 semanas mostró un entendimiento del negocio que la mayoría de nuestros gerentes no tienen.
Y ahora esto, señaló la pantalla donde aún se mostraba la presentación de Mateo. Detectar este fraude requirió no solo habilidad técnica, sino coraje moral para reportarlo sabiendo las consecuencias. Yo solo hice lo correcto, dijo Mateo, aún procesando que el hombre que había conocido como un pequeño empresario era en realidad el director general de toda la institución. Exactamente. Hiciste lo correcto, y en esta empresa eso va a dejar de ser castigado y va a empezar a ser recompensado. Daniel se volvió hacia el resto de la sala. A partir del lunes, cuando asuma oficialmente, voy a implementar cambios significativos en cómo operamos. Vamos a crear un programa de identificación y desarrollo de talento que no se base en conexiones o títulos universitarios, sino en capacidad demostrada y carácter. Vamos a establecer canales de comunicación directos donde cualquier empleado, sin importar su nivel, pueda reportar irregularidades sin miedo a represalias. Y vamos a limpiar esta casa de todos aquellos que creen que su posición les da derecho a abusar de otros. Se dirigió nuevamente a Lorena. Lorena Márquez queda suspendida sin goce de sueldo efectivo inmediatamente, pendiente de la investigación de auditoría interna sobre las irregularidades detectadas por el becario Reyes. Si se confirma tu participación en el fraude, enfrentarás no solo el despido, sino probables cargos legales. Tienes 1 hora para limpiar tu oficina bajo supervisión de seguridad. Lorena se levantó temblando, recogió su bolso y salió de la sala sin decir palabra. Su era de terror terminada en cuestión de minutos. Daniel volteó hacia Ernesto Villarreal. Ernesto, tu trabajo hasta ahora ha sido satisfactorio, pero espero una mayor supervisión de tu equipo en el futuro. Esta irregularidad debió ser detectada por tu departamento, no por un becario trabajando horas extras sin pago. Sí, señor. Implementaré controles más estrictos, respondió el director de riesgos, claramente aliviado de no estar entre los despedidos. Bien, esta junta ha terminado. Todos pueden retirarse excepto Mateo Reyes. Daniel esperó a que la sala se vaciara, ignorando las miradas curiosas de todos al salir. Cuando estuvieron solos, cerró la puerta y se volvió hacia el joven, cuya expresión mostraba completa confusión. «Mateo, siéntate, por favor». Daniel señaló una silla y se sentó frente a él. «Sé que esto es mucho que procesar. ¿Usted es el director general?» Mateo apenas podía formar palabras coherentes. ¿Todo este tiempo? ¿Desde la biblioteca? Sí. Bueno, técnicamente fui nombrado 1 semana después de nuestro encuentro en Ciudad Universitaria, pero ya estaba en el proceso de selección. Ese día en la biblioteca no fue un accidente, Mateo. Estaba ahí investigando posibles candidatos para un programa especial de reclutamiento que estoy desarrollando. Uno de mis contactos en la UNAM me habló de un estudiante brillante que estaba terminando su tesis sobre riesgo crediticio, y pensé en acercarme discretamente para evaluar si el talento era real o solo números en un expediente. Me estaba probando. Mateo no sabía si sentirse ofendido o impresionado. Observando. Hay una diferencia. Puedo leer 1000 currículums, pero solo hablando con alguien, viendo cómo piensa, cómo aborda los problemas, puedo saber si tiene lo que busco. Daniel sonrió. Y tú superaste cualquier expectativa que tenía. No solo resolviste mi problema analítico, que por cierto era un caso real de una subsidiaria nuestra, sino que rechazaste pago y mostraste una humildad y ética que es rara de encontrar. ¿Y los otros encuentros? ¿También fueron pruebas? Oportunidades de observación, llamémoslas así. Cada vez que te pedí opinión sobre algo, era un problema real que estaba evaluando para la empresa. Y cada vez
Tus análisis fueron no solo correctos, sino superiores a los que recibía de consultores caros y gerentes con años de experiencia. Daniel se reclinó en su silla. Mateo, vine a esta empresa con un mandato claro de la casa matriz: transformarla, sacar la corrupción, renovar el liderazgo, restaurar la cultura de excelencia que hizo grande a esta institución hace décadas. Para hacer eso, necesito gente como tú, gente que tenga la competencia técnica, pero también el carácter para hacer lo correcto incluso cuando es difícil. No sé qué decir. Mateo miraba sus manos, aún procesando todo. No tienes que decir nada ahora, pero sí tengo que hacerte una propuesta formal. Daniel sacó un sobre de su carpeta. Efectivo el próximo lunes. Quiero ofrecerte un puesto como analista senior en mi oficina de director general. Trabajarías directamente conmigo en proyectos estratégicos, transformación institucional y detección de irregularidades. El salario es 10 veces lo que ganas ahora como becario, con prestaciones superiores a las de ley y un programa de capacitación que incluye certificaciones internacionales pagadas por la empresa. Mateo abrió el sobre con manos temblorosas. La carta de oferta detallaba un paquete de compensación que era más dinero del que había visto en toda su vida. Esto es... Yo no... Es lo que vales, Mateo. Y es menos de lo que mereces, honestamente, pero hay algo más importante que el salario. Daniel se inclinó hacia adelante. Quiero que seas parte del cambio en esta institución. Quiero que ayudes a construir un sistema donde el talento y el esfuerzo sean lo que importa, no las conexiones o el apellido. Donde un joven de Atlacomulco, que trabajó repartiendo volantes para pagar su universidad, pueda llegar tan alto como su capacidad lo permita. ¿Cómo sabe de Atlacomulco?, preguntó Mateo sorprendido. Hice mi investigación. Y también sé de tu madre, de tu padre fallecido, de los 3 trabajos que tuviste simultáneamente durante tu 3er año de carrera. Sé que donaste tu premio en efectivo de mejor tesis a un fondo de becas de tu facultad, porque otros lo necesitaban más. Sé todo eso, Mateo, y es exactamente por eso que te quiero en mi equipo. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas que se esforzó por contener. Toda mi vida he trabajado para esto, para demostrar que somos tan buenos como cualquiera, que el lugar de donde vienes no define tu capacidad. Pero fue tan difícil, don Daniel, tan difícil que a veces pensé en rendirme. Lo sé. Y el hecho de que no lo hicieras, que mantuvieras tu integridad y tu excelencia incluso cuando nadie estaba mirando, eso es lo que te hace especial. Daniel extendió su mano. ¿Aceptas la oferta? Mateo miró la mano extendida, luego la carta de oferta, luego de nuevo a Daniel. Una parte de él no podía creer que esto estuviera pasando, pero otra parte, la que había trabajado cada día de su vida para este momento, sabía que esto no era suerte ni caridad. Era el resultado de años de esfuerzo, de noches sin dormir, de rechazar atajos y mantener su dignidad, incluso cuando parecía que nadie lo notaba. Estrechó la mano de Daniel con firmeza. Acepto. El lunes siguiente, cuando Mateo llegó al edificio corporativo, no tuvo que entrar por la recepción de becarios en la parte trasera. Tenía un gafete nuevo que lo identificaba como analista senior adscrito a la dirección general, con acceso a todos los pisos incluyendo el ejecutivo. Su pequeño cubículo compartido había sido reemplazado por una oficina propia en el piso 18, con vista a la ciudad y equipo de cómputo de última generación. Pero lo más importante era que ahora tenía una plataforma para hacer lo que siempre había querido. Trabajo significativo que haría una diferencia real. Durante los siguientes 6 meses, Mateo trabajó más duro de lo que había trabajado en su vida. Pero esta vez era diferente. Estaba construyendo algo, no solo sobreviviendo.
Lideró la implementación del nuevo sistema de detección de fraude, que identificó otras 3 redes de corrupción en diferentes departamentos. Desarrolló un programa de mentorías donde ejecutivos senior trabajaban directamente con empleados junior talentosos sin importar su background. Diseñó un nuevo proceso de reclutamiento que evaluaba capacidad real en lugar de pedigree universitario. Y personalmente fue a la UNAM, al IPN, a la UAM, buscando talentos como él que solo necesitaban una oportunidad. La investigación sobre Lorena Márquez reveló que había estado aprobando créditos irregulares a cambio de comisiones bajo la mesa de desarrolladores inmobiliarios. Fue despedida y enfrentó cargos criminales. Su primo, el ex subdirector, fue inhabilitado de trabajar en el sector financiero. En total, la limpieza que Daniel implementó resultó en la salida de 43 empleados en puestos de dirección y gerencia, todos involucrados en algún tipo de irregularidad o incompetencia protegida por conexiones políticas. Pero el cambio más significativo fue cultural. La historia de el becario que detectó el fraude y se convirtió en analista senior se volvió legendaria en la empresa. Los empleados junior, que antes trabajaban en silencio temiendo represalias, comenzaron a hablar, a proponer, a innovar. La productividad aumentó, los indicadores de satisfacción laboral subieron. Y lo más importante, Grupo Financiero Santander empezó a ser conocido en el mercado como el lugar donde el talento real era valorado. Un año después de aquel día en la sala de juntas, Mateo fue promovido a gerente de innovación y transformación digital. A sus 25 años, era uno de los gerentes más jóvenes en la historia de la institución. Su madre, doña Teresa, lloró cuando él la llevó a conocer su nueva oficina y le dijo en su español trabajador y honesto: «Tu padre estaría tan orgulloso, mijo, tan orgulloso». Pero la historia no termina ahí. Un sábado por la tarde, 2 años después de su transformación de becario a gerente, Mateo estaba en su alma mater, la UNAM, invitado como speaker en un evento de la Facultad de Administración. Después de su plática sobre carrera profesional basada en mérito, estaba en la biblioteca central revisando su antigua mesa de estudio, sintiendo nostalgia, cuando vio a una joven de aproximadamente 20 años trabajando en una laptop vieja, rodeada de libros de análisis financiero. Tenía ojeras marcadas y su ropa, aunque limpia, mostraba los signos del uso constante. Mateo reconoció inmediatamente esa mirada de determinación mezclada con agotamiento que él había tenido no hacía tanto tiempo. Se acercó discretamente. «Disculpa, ¿estudias administración?». La joven levantó la vista, sorprendida. «Finanzas. Estoy en 7º semestre. ¿Qué estás trabajando?». Mateo señaló la pantalla. «Es un análisis de portafolio para mi clase de inversiones. Tengo que presentarlo el lunes y estoy un poco atorada con la optimización de la frontera eficiente». La joven se veía frustrada. «Los modelos que nos enseñaron en clase no están funcionando con los datos reales que estoy usando». Mateo sonrió. «Puedo ver». Durante la siguiente hora, sin decir quién era o dónde trabajaba, Mateo ayudó a la joven, que se llamaba Andrea, a resolver su problema. No le dio las respuestas, pero le hizo las preguntas correctas que la llevaron a encontrarlas por sí misma. Cuando terminaron, Andrea estaba emocionada. «Ya entendí. Muchas gracias, en serio. ¿Estudias aquí también?». «Estudié. Me gradué hace algunos años». «¿Y trabajas en algo relacionado con finanzas?». «Algo así». Mateo sonrió enigmáticamente. «Oye, ¿ya tienes planes para después de graduarte?». Andrea negó con la cabeza, su expresión ensombreciéndose. «Estoy enviando currículums a todos lados, pero sin experiencia es difícil, y la mayoría de las empresas solo contratan de universidades privadas.
Dicen que el UNAM no tiene el mismo nivel. Mateo sintió una punzada de recuerdos. No les hagas caso. El nivel está en ti, no en el nombre de tu universidad. El talento real siempre encuentra su camino. Sacó una tarjeta de presentación de su cartera. Toma, envía tu CV a este correo y menciona que platicaste conmigo. Estamos buscando talento para nuestro programa de desarrollo profesional. Andrea tomó la tarjeta y sus ojos se abrieron como platos al leer. Mateo Reyes García, gerente de innovación y transformación digital. Grupo Financiero Santander. Pero usted dio la plática hoy. Yo estuve ahí. ¿Y por qué no viniste a presentarte después?, preguntó Mateo divertido. Porque había mucha gente importante y yo solo soy una estudiante. No quise molestar. Andrea, escúchame bien. Nunca, nunca pienses que no eres lo suficientemente importante para hablar con alguien. Tu valor no está en tu apellido o tu universidad o tu cuenta bancaria. Está en tu mente, en tu trabajo, en tu carácter. Mateo señaló su análisis en la laptop. Vi cómo trabajas. Vi tu proceso de pensamiento. Eres exactamente el tipo de talento que estamos buscando. Pero yo no sé si califique para... Deja que yo me preocupe de eso. Tú solo envía tu CV. Mateo se levantó para irse, luego se detuvo. Y Andrea, una cosa más. Cuando entres a trabajar, cuando empieces tu carrera, recuerda esto. No importa cuán alto llegues, nunca olvides de dónde vienes y nunca cierres la puerta a quienes vienen detrás de ti buscando la misma oportunidad que a ti te dieron. El éxito verdadero no es solo llegar, es asegurarte de que otros también puedan llegar. Andrea asintió, sus ojos brillando con lágrimas de esperanza. Lo prometo. 6 meses después, Andrea García ingresó a Grupo Financiero Santander como parte del programa de desarrollo profesional. No era becaria, sino analista junior de tiempo completo con todas las prestaciones. En su primer día, Mateo personalmente le dio la bienvenida y le asignó un mentor, él mismo. Pero la historia continuó expandiéndose. El programa de identificación de talento que Mateo había diseñado se convirtió en el modelo a seguir en toda la industria financiera mexicana. Otras empresas comenzaron a imitar el enfoque, visitando universidades públicas, evaluando capacidad real en lugar de pedigrí. En 5 años, Grupo Financiero Santander pasó de tener un 80% de su liderazgo proveniente de 3 universidades privadas de élite, a tener un equipo diverso donde el 50% venía de instituciones públicas. Daniel Cortés, ahora reconocido como uno de los líderes empresariales más visionarios del país, ascendió a Mateo a director de Talento Humano y Desarrollo Organizacional cuando apenas tenía 28 años. Bajo su liderazgo, la empresa ganó múltiples premios como Mejor Lugar para Trabajar, Mejor Programa de Desarrollo Profesional y Empresa Más Innovadora del Sector Financiero. Pero para Mateo, el verdadero éxito no estaba en los premios o el título. Estaba en las cartas que recibía de jóvenes como Andrea, como él había sido, agradeciéndole por darles una oportunidad cuando nadie más lo hacía. Estaba en ver a su madre, ya jubilada, y viviendo en una casa cómoda que él le había comprado, diciendo con orgullo a sus amigas, «Mi hijo es director en una empresa muy importante». Estaba en saber que había roto un ciclo, que había demostrado que el mérito puede vencer a la circunstancia. 10 años después de aquel día en la sala de juntas donde Lorena Márquez le gritó, «¡Te despido ahora!», Mateo Reyes estaba sentado en la oficina que había sido de Daniel Cortés. El ahora exdirector general se había retirado, y el Consejo de Administración había nombrado unánimemente a Mateo como su sucesor. A sus 34 años, se convertía en el director general más joven en la historia de Grupo Financiero Santander,
y uno de los más jóvenes en todo el sector financiero mexicano. Su primer acto como director fue crear el Fondo Lorena Márquez, nombrado irónicamente en honor a quien había tratado de destruir su carrera. Era un fondo especial para financiar becas completas de universidad para estudiantes de escasos recursos con excelencia académica. El mensaje era claro. Lo que ella usó como insulto, becario muerto de hambre, ahora era un badge de honor, una señal de que habías luchado por tu educación y merecías todo el apoyo posible. En su discurso de toma de protesta ante el Consejo de Administración, inversionistas y empleados, Mateo habló sobre el valor del mérito, sobre cómo el verdadero talento no tiene apellido ni código postal. Habló sobre segundas oportunidades y sobre la responsabilidad de quien ha recibido ayuda de devolverla multiplicada. Y terminó con una historia. Hace 10 años, dijo Mateo mirando a la audiencia que llenaba el auditorio principal, yo era un becario asustado que ganaba 3,000 pesos al mes y lavaba su única camisa de vestir cada noche. Una gerente me gritó que estaba despedido, convencida de que un becario muerto de hambre no valía nada y que su posición la hacía intocable. Ella estaba equivocada en ambas cosas. Hoy estoy aquí no porque alguien me regaló este puesto, sino porque trabajé por él cada día durante 10 años, porque cuando tuve la oportunidad, la aproveché. Y porque alguien creyó que el potencial era más importante que el paquete en el que venía. Mateo hizo una pausa, sus ojos buscando entre la audiencia. Ahí estaba Andrea, ahora gerente de análisis de riesgo. Ahí estaba Jorge, un joven del Politécnico que había entrado al programa 3 años atrás. Ahí estaba María, Sofía, Roberto, todos jóvenes de universidades públicas, de familias trabajadoras, que ahora ocupaban posiciones de liderazgo porque alguien les había dado una oportunidad basada en su capacidad, no en sus conexiones. Mi compromiso como director general es simple, continuó Mateo. Vamos a seguir siendo una institución que valora el talento real, que ofrece oportunidades basadas en mérito y que entiende que el verdadero liderazgo no es sobre cerrar puertas detrás de ti, sino sobre abrirlas para otros. Porque cada uno de nosotros en esta sala, sin importar de dónde venimos, tenemos una deuda con aquellos que nos ayudaron a llegar aquí. Y la única forma de pagar esa deuda es ayudando a otros a hacer el mismo viaje. La ovación fue ensordecedora. Entre el público, en primera fila, doña Teresa lloraba de orgullo. Al lado de ella estaba Daniel Cortés, retirado pero presente para este momento especial, sonriendo con la satisfacción de quien sembró bien y cosecha frutos abundantes. Después de la ceremonia, en un momento privado en su nueva oficina, Mateo se quedó solo. Se acercó a la ventana panorámica que daba vista a toda la Ciudad de México, desde los rascacielos de Santa Fe hasta las montañas que rodeaban el valle. En algún lugar allá afuera había jóvenes como él había sido, trabajando en bibliotecas hasta tarde, enviando currículums que nadie leía, luchando contra un sistema que parecía diseñado para excluirlos. Pero ahora, gracias a lo que él y otros como él habían construido, algunos de esos jóvenes tendrían una oportunidad, no una caridad, no una limosna, sino una oportunidad real de demostrar su valía. Y si la aprovechaban como él la había aprovechado, algún día uno de ellos estaría de pie en esta misma oficina, mirando la ciudad, preparándose para extender la mano a la siguiente generación. Mateo sonrió, recordando las palabras que Daniel le había dicho una década atrás. El éxito verdadero no es solo llegar, es asegurarte de que otros también puedan llegar. Él había llegado. Ahora era su turno de asegurarse de que otros también pudieran hacerlo, y el ciclo continuaría, una historia de mérito y oportunidad a la vez, construyendo un México donde el talento, no la cuna, determinara el destino de sus jóvenes.
porque al final del día, eso era lo que realmente importaba, no los títulos, ni los salarios, ni las oficinas con vista. Lo que importaba era saber que habías usado tus bendiciones para bendecir a otros, que habías convertido tu lucha en lecciones para quienes venían detrás, y que habías dejado el mundo un poco mejor de cómo lo encontraste. Mateo Reyes, el becario que un día fue amenazado con despido por denunciar corrupción, era ahora el director general de una de las instituciones financieras más importantes del país. Pero más importante aún, era un símbolo viviente de que en México, con trabajo duro, integridad moral y un poco de suerte para encontrar a las personas correctas, los sueños sí se podían hacer realidad. Y en algún lugar de la Ciudad de México, en una biblioteca universitaria, un estudiante más trabajaba hasta tarde en su laptop vieja, soñando con un futuro mejor, sin saber aún que su momento llegaría. Porque siempre llega. Solo hay que estar listo cuando toque a la puerta.